Buenas, mi nombre es Adriana Griselda Pechcap de la Universidad Politécnica de Quintana Roo del turno vespertino y en este tema vamos a abordar lo que es la imagenología. Este, ¿Qué es imagenología? Como dice acá, son imágenes diagnósticas, son el conjunto de estudios que mediante la tecnología se obtienen y procesan imágenes del cuerpo humano. También podemos decir que es un diagnóstico por imagen que abarca distintas técnicas que permiten obtener imágenes de diferentes partes del organismo que no son muy accesibles de visualizar. ¿Quién descubrió los rayos X? Se dice que un físico alemán llamado Wilhelm Conrad, él descubrió, como ya había dicho, los rayos X mientras realizaba experimentos con tubos de vacío de un generador eléctrico. Este hallazgo, con este hallazgo de este haz de luz es que es capaz de atravesar la materia, nació el diagnóstico médico por imágenes que considerablemente mejoró el ejercicio de la medicina. Algunas generalidades de la imagenología es la radiografía convencional o rayos X y esta podemos decir que es una técnica que es para observar el interior del cuerpo humano mediante radiaciones ionizantes. El segundo es la tomografía computarizada. Este da referencia al procedimiento computarizado de imágenes por rayos X en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo y esta produce señales que procesan, que se procesan por la computadora de la máquina y estas generan imágenes transversales o de cortes. La resonancia magnética, esta, como bien se dice que es una técnica de imagen médicas que se utiliza un campo magnético y ondas de radio generados, que son generados por una computadora para crear imágenes detalladas de los órganos y los tejidos del cuerpo humano. Por último tenemos ultrasonido, que el ultrasonido bien se podría decir que son ondas sonoras, este, que producen fotografías de estructuras internas del cuerpo y pues estas nos ayudan a diagnosticar ya sea dolores, hinchazones, infecciones de algún órgano o para examinar al bebé cuando la mujer está embarazada. Bien, aquí tenemos eh, la anatomía de cabeza y cuello. Aquí vemos una visión general de la cabeza y del cuello. La organización de esta zona del cuerpo, tal como muchos otros, pues existe, es bastante compleja. De este modo vamos a describir dos principales estructuras que se encuentran bien definidas. El primero es el neurocráneo. ¿Qué es el neurocráneo? Pues es la que esta corresponde pues a la bóveda dentro del cual se aloja el cerebro. El viscerocráneo es correspondiente a los huesos de la cara. Eh, Bien, como podemos ver acá, empezamos con la cabeza. La cabeza se constituye por un total de 29 huesos. El cráneo se articula con un total de 8 huesos, mientras que el resto de la cara posee 14 huesos y estos constituyen la principal función del cráneo, que es alojar y proteger los órganos que forman parte del sistema nervioso, del sistema visual, el olfatorio y el auditivo. Bien, como podemos observar aquí, este, vemos los nombres de los huesos del cráneo, son huesos parietales, el el sutura, perdón, frontal o coronal, acá el hueso frontal, y aquí la sutura sagital, sutura lamboidea. Aquí podemos ver la escama frontal, la eminencia frontal, el borde orbitario, el reborde, perdón, orbitario, la porción nasal, el arco supraciliar, el borde supraorbitario, procesos cigomáticos del frontal,
Bien, como ya habíamos mencionado, los huesos pertenecientes de la cara son 14 y son los siguientes. El hueso nasal, huesos lagrimales, maxilares superiores, huesos palatinos, el vómer, hueso cigomático o malares, huesos maxilar inferior, mandíbula. Bien, como vemos aquí, se ven los nombres que habíamos mencionado. Este, Aquí podemos ver en una parte anteroposterior y aquí en la parte lateral los nombres de los huesos de la cara y del cráneo. Aquí vemos la organización biológica de lo que es el cuello, la cabeza y el cuello. Y bien en a este nivel podemos distinguir dos tipos de estructuras musculares, en los músculos de la mímica facial, la expresión facial y los músculos masticadores, pues estas intervienen en la masticación y el proceso deglutatorio en general. Y acá podemos ver los músculos de la cara. Aquí también nos viene explicando otros músculos, que es el músculo recto, músculo esplenio, digástrico, oblicuo menor de la cabeza, músculo complexo mayor de la cabeza, músculo complexo mayor de la cabeza, aquí es seleccionado, el músculo complexo menor, músculo recto posterior de la cara, músculo oblicuo mayor de la cabeza, músculo semiespinoso dorsal, y aquí también vemos otros, que es el músculo trapecio, músculo esplenio, músculo complexo menor, el músculo esplenio del cuello y entre otros. Aquí lo vemos en una parte lateral y podemos ver algunos músculos del cuello, que son los músculos esternoideo, músculo escaleno mediano, escaleno anterior, músculo constrictor inferior de la laringe, músculo estiloideo, el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Bien, aquí vamos a hablar de cómo abordar una radiografía y para esto vamos a dar una pequeña como que una introducción a este tema. Eh, Aquí, como bien dice, las haces de los rayos X pasan a través del cuerpo y se abordan en diferentes cantidades según la densidad del material a través del cual pasan. En los materiales densos, como son los huesos y metales, aparecen en color blanco en las radiografías. El aire en los pulmones aparece en color negro. La grasa y los músculos aparecen como sombras de color grises. En las radiografías podemos observar los huesos y los diagnósticos, no los diagnósticos, las patologías que tenemos, que son artritis, osteoporosis y cáncer de huesos. Em, en el tórax podemos, mm, aquí podemos detectar infecciones o afecciones pulmonales, eh, cáncer mamario, corazón dilatado, vasos sanguíneos obstruidos. En el abdomen, problemas del tubo digestivo, como objetos tragados, ya sea si tu bebé tragó algún objeto, podemos ver en qué área se encuentra, ese es el diagnóstico, los rayos X. Aquí algunos riesgos que la gente o los pacientes o algunas personas mm, son expuestas por la radiación, pues aquí dice que algunas personas creen que las radiografías no son seguras por la exposición a la radiación, pueden causar mutaciones celulares y que pueden generar cáncer. La cantidad de radiaciones a las que se expone una radiación depende del tejido u órgano que se examine. También se dice que depende de la edad y que los niños son más sensibles que los adultos. Y también en mujeres embarazadas, si no me equivoco, podría empezar a partir después del primer trimestre y si no, también puede ser un riesgo a la radiación en mujeres embarazadas.
En medios de contraste, en algunas personas, pues dice que la inyección de este medio de contraste puede causar efectos secundarios como los siguientes, ya sea una sensación de calor o sofoco, un sabor metálico, un aturdimiento, náuseas, picazón, urticaria. Y para examinar al paciente, eh, vamos a decir cómo tiene que ir su vestimenta. En general, aquí como se dice, se, tenemos que descubrir lo que es la parte que vamos a examinar, dándole una bata a nuestro paciente. Em, También le pedimos a nuestro paciente que no lleve ya sea joyas o algunos objetos metálicos, ya que pueden aparecer en nuestra radiografía. Aquí ya vamos a hablar de los pasos para interpretar una radiografía. Uno de los pasos, uno de los 4 pasos es: primer paso, identificación del paciente. Segundo paso es un aspecto general. El tercer paso, anatomía radiológica normal. Y el cuarto paso es una semiología radiológica. Bien, en el primer paso es la identificación del paciente, haciéndole brevemente 5 preguntas en las que le preguntamos quién. Esto se refiere a los datos del paciente, el número de expediente del paciente, qué, en qué región vamos a evaluar de nuestro paciente, en dónde se tomó la radiografía, si se la tomó en la sala de emergencia, en un quirófano, etcétera. Este, cuándo, Este, cuándo es muy importante porque aquí vemos la fecha de cuándo se le realizó el examen al paciente, en el por qué las circunstancias en las que se está realizando el siguiente diagnóstico. El segundo paso que vamos a, este, a evaluar es el aspecto general. Aquí bien, como dice, es importante hacerle una idea general de lo que se está viendo, si es lo que se esperaba, una visión general de las radiografías, te servirá para definir si la cantidad del estudio es adecuado para el diagnóstico. En el sistema osteoarticular, los 2 aspectos más importantes que debemos valorar es la exposición y la posicionamiento del paciente. La exposición, son aquí en la radiografía del sistema osteoarticular se debe de conocer por lo menos 5 densidades radiológicas básicas. Aquí también es importante que se pueda visualizar tanto estructuras óseas como partes blandas, para no perder información ya sea muy valiosa. Y una radiografía sobreexpuesta puede ser demasiado oscura y puede permitir, no puede, bueno, aunque te permita ver el hueso, perderás datos de las partes blandas, incluso del cortical óseo. Em, en el tercer paso de la anatomía radiológica normal, aquí vamos a ver lo que son alineación, huesos, cartílagos y partes blandas. Y ahorita vamos a explicar cada uno cómo lo debemos de valorar. Para aquí en alineación, aquí debemos de valorar si están presentes todas las estructuras, si se halla un orden de forma anatómica y si su maduración es adecuada, dependiendo de la edad del paciente. En huesos, acá en huesos vamos a analizar cada uno de los huesos, incluyendo en el estudio. Aquí vamos a contándolos, valorándolos, dependiendo a su tamaño, aspecto, en su forma y su densidad, y en conjunto y en sus diferentes porciones. En cartílago, aquí en cartílago vamos a observar los espacios articulares, valorando ya sea la amplitud, congruencia y densidad, y sin olvidar el espacio subcondral y el de los bordes de las articulaciones.
En partes blandas, aquí en partes blandas vamos a valorar pues ya sea una alteración en las partes blandas, que puede ser el único signo de patología, por ejemplo, en aumento de volumen por un derrame articular, ya sea por edemas, hematomas traumáticos, fracturas, calcificaciones, etcétera, entre otros. Aquí para el cuarto paso, semiología radiológica. Aquí en la semiología radiológica, aquí vamos a hablar un poco. Para describirlas debemos de usar una terminología correcta. La ausencia completa se denomina agenesia o aplasia, el déficit parcial o el menor desarrollo hipoplasia o efecto focal. El hueso que supera el número habitual se denomina supernumerarios, perdón. Si conforme a una porción anatómica completa constituye un miembro supermemorario. Un ejemplo relativamente frecuente es la polidactilia. En huesos accesorios en apófisis, por los defectos de unión o falta de fusión de los núcleos de osificación, determinada la aparición de huesos accesorios y con menor frecuencia la pseudoartrosis congénita. Bien, aquí también en este vemos el tamaño, forma y densidad. Aquí vamos a hablar un poquito en el tamaño, dice aquí bien como el número. Dice, como en el número, las alteraciones pueden ser más o menos en ambos casos. Las causas pueden ser congénitas, endocrigénicas o secundarias a traumas, infecciones o neoplasias. Aquí vamos a ver muy bien el aumento de tamaño. La disminución también del tamaño a veces puede. En la forma, vamos a hablar de las variaciones en la forma que se plantea un diagnóstico diferencial similar, las afecciones, los traumatismos, los tumores, las alteraciones displásicas y otras que pueden generar deformidades para informar una alteración de la forma. Esto se usan términos descriptivos. En densidad, las alteraciones de la densidad son problemáticamente la alteración más común. Pueden ser generalizadas en todo el esqueleto o focales como un aumento o disminución de la densidad. Las disminuciones generalizadas de la densidad ósea se denominan osteopenia. Estas causas son más comunes en la osteoporosis, en la malasia, perdón, y la hipertiroidismo y algunos tumores como el mieloma múltiple. Bueno, esto sería todo de la imaginología.